La salvación del alma parte con la comprensión de este pasaje que está en Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Así parte la salvación del alma del infierno, de la muerte eterna. Comprendiendo muy bien este pasaje, es un dictamen del Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. O sea, la salvación del alma inicia, o yo diría parte, con la comprensión de este pasaje, tomándolo muy en serio. Porque yo me temo que la mayoría de las personas de este mundo no han prestado atención a este pasaje. Dios lo bendiga, hermano Lice. Quisiera saber si está trabajando el micrófono inalámbrico, si me lo pudieran decir en los comentarios. La salvación del alma, de nuestro ser, de nuestro yo, inicia con la comprensión, tomando muy en serio lo que Dios ha dicho en este versículo, en el versículo 4 de Ezequiel 18. Sí, debe estar operando. El alma que pecare, esa morirá. Y yo pienso que aquí uno tiene que concentrarse, tiene que meditar, porque esto es de la mayor solemnidad. Yo se los digo porque a diario yo me encuentro con personas en el estacionamiento, cerca del lugar donde yo voy a comprar o donde yo me muevo. Y, por ejemplo, hoy día yo conversé con 4 personas. 4 personas. Conversé con un señor de edad, debe haber tenido unos 60 años o 70 años. Era un cuidador del estacionamiento. Entonces yo conversé con él hasta que logré establecer el diálogo más cercano para poderle predicar del Evangelio. Y yo le dije, ¿usted cree en Cristo? Así. ¿Usted cree en Cristo? Y él me dijo que sí. Sí, creo en Cristo. Perfecto. ¿Usted entiende que el pecado Dios lo condena con la muerte de nuestras almas? Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y que la persona tiene que entender la gravedad de este decreto que se infringe sobre todas las almas que pecan. Sí, me dijo él, sí, me decía. Hay que pensar que la persona tendría unos 70 años o un poco más. Y sí, me decía, pero el infierno no existe. Entonces yo me di cuenta que él tenía pensamientos que no se ceñían a lo que está escrito en la Biblia. Así que yo intenté hablarle de la gravedad en que está el ser humano ante Dios en el aspecto judicial, que el pecado se condena con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Y saben, mis queridos amigos que ven esta transmisión en vivo, aquí está la dificultad. Yo creo que aquí está el origen de todo. El hombre no entiende la extrema gravedad en la que se encuentra judicialmente ante Dios, porque somos todos personas que pecamos, cometemos pecado, entendiendo que bíblicamente un pecado es una infracción a los mandamientos de Dios, como dice 1 Juan 3:4. Pero no solamente pecar contra Dios, y el pecado se condena siempre con la muerte del alma, no solamente pecar contra Dios es infringir los mandamientos, nada más que eso. No. También pecar contra Dios es no depositar fe en lo que Cristo ha dicho. Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Al yo no creer con toda mi alma, con todo mi corazón, con fe, lo que Dios ha dicho y que está escrito en su palabra, en la Biblia. Eso es pecar. Y el pecado condena al alma a la muerte. O sea, el ser humano peca por no depositar fe en las palabras del Señor. También el ser humano peca por omisión de hacer lo bueno, sabiendo hacerlo. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado por saber hacer lo bueno y no hacerlo.
pecado por omisión. Por eso es que, también el Señor Jesucristo habla de los pecados de pensamiento. Mateo 15, 19, del alma nuestra, porque del corazón salen los malos pensamientos. 2 puntos. Los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, las difamaciones, las blasfemias, salen. O sea que nuestro ser, nuestro yo, nuestra alma, constantemente, a diario, es provocada a pecar de pensamiento a través de distintos estímulos externos. Entonces, nadie está libre de no haber pecado. Y Dios dice, el alma que pecare esa morirá. O sea, no solamente el ser humano peca contra Dios al infringir la ley de sus mandamientos, o lo que conocemos como las tablas de la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, no mentirás, no matarás, no fornicarás. No solamente. Por eso que en 1 Juan 3:4 dice, infringe también la ley. También. O sea, aparte de infringir la ley, se peca de otras maneras también. Todo aquel que comete pecado contra Dios, se peca contra Dios, infringe también la ley de los mandamientos de Dios, las tablas de Moisés. Porque el pecado es infracción de la ley. El original dice, el pecado es iniquidad. Ok, la mayoría de los seres humanos concordamos en que todos pecamos. Llevo tantos años hablándoles la palabra del Señor a mis colegas de trabajo, mis vecinos, a toda la gente que me rodea. Incluso la gente que riega los jardines, los que cuidan los autos, los que ayudan a estacionar. A toda gente yo intento predicarle cara a cara, personalmente. Como les digo, hoy día prediqué a 4 personas así, mientras yo iba haciendo mis diligencias. Entonces yo voy teniendo un feedback, ¿me entienden? Cuando uno va predicando, va lanzando la semilla y va recibiendo de vuelta lo que la gente dice, ¿cierto? Lo que la gente expresa respecto a la palabra que yo les predico de la Biblia. Uno va teniendo un expertise, va recibiendo un feedback, un ir y venir, ¿ya? Entonces yo estoy muy fogueado, tengo mucha experiencia en saber lo que la gente piensa, la reacción de la gente. Entonces a este caballero como de 70 años, yo le seguí hablando y me di cuenta que, porque uno tiene que darse cuenta al final de establecer un diálogo más o menos que se mantenga en el tiempo, para poder tomarle el pulso a lo que realmente hay en el corazón del ser humano. Entonces estábamos hablando nosotros de Cristo, de lo que el Señor hizo en la cruz, eso le estaba diciendo yo. Entonces él al final sacó lo que estaba en el fondo de él. Mire, ¿sabe qué? Yo soy religión adventista, me dijo. Ahí salió lo que él tenía en el fondo. Está bien, le dije yo, no hay ningún problema que usted sea adventista, si la religión la puede tener uno libremente, no hay ningún problema con eso. Pero vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Que los adventistas tomen ciertos versículos, tengan otra doctrina diferente a los presbiterianos o los anglicanos. Bueno, pero vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Que los adventistas le den otro significado, o los calvinistas, o los pentecostales, ya eso es suerte de ellos. Pero aquí está la palabra profética más segura, la Biblia, es una sola. Yo no sé por qué hay tantas religiones, tantas doctrinas diferentes, si la Biblia es una sola. Vamos a la Biblia entonces, vamos a la Escritura. Yo le dije, mire, le dije, le cité Lucas capítulo 12, versículo 5. El Señor hablando en primera persona. Pero mostraré a vosotros a quién debéis temer. Temed al que después de matar, interesante esto, al que después de matar tiene potestad para arrojar en la hiena al alma. Si os digo, a este temed. Bueno, hiena se interpreta como infierno, Hades, lugar donde van los muertos. Aquí cuando dice de matar es de quitar la vida. Pero os mostraré, está diciendo el Señor, pero os mostraré a vosotros a quién debéis temer. Temed al que después de matar, de quitar la vida física al cuerpo, tiene potestad para arrojar el alma en la hiena, en el infierno. Si os digo, a este temed, Lucas capítulo 12, versículo 5. Bueno, este pasaje yo se lo cité de memoria a este señor. Entonces él quedó impactado y me dijo, sí, pero yo soy adventista.
La verdad es que, sinceramente, yo, así, pero con conocimiento de causa, no sé muy bien lo que creen los adventistas. Sé que es una religión, como tantas religiones. Ellos son los sabatistas, ellos guardan el sábado y tienen unos preceptos medio raros. Pero ahí está este señor. De alguna manera empezó gradualmente a ofrecer una resistencia a lo que yo le estaba hablando, a oponerse. Porque cuando dos personas están de acuerdo, empatizan. Empatizan, dicen, por supuesto, sí, y se alegran porque están de acuerdo. Esta persona gradualmente empezó a mostrar una maladversión, una resistencia. Yo quedé con un sentimiento de amargura porque el caballero tenía 70 años. Y él dice que después me empezó a decir varias cosas que estaban totalmente tergiversadas de la verdad bíblica. Y la verdad es que no me permitió seguirle conversando más. Él, mientras yo más le hablaba de la condición judicial en que toda alma humana se encuentra ante Dios, más ofrecía resistencia, oposición. Y el caballero tenía 70 años. ¿Cuánto más le falta para morir? Entonces, uno queda impactado de ver la dureza del corazón humano. Porque en una primera instancia él me dijo, sí, yo creo en Cristo. Bueno, ahí estamos bien, en primera instancia. Eso es lo maquillado. Vamos al fondo. Cuando uno entra a escarbar profundo, ahí se da cuenta que la persona tiene un montón de pensamientos, de forma en que el ser humano se autopercibe a sí mismo ante Dios, que están totalmente distorsionadas de la realidad. Entonces yo le insistí a este caballero, Señor, mire, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. ¿Usted ha pecado? Bueno, somos todos pecadores. ¿Usted? Sí, pero somos todos pecadores. Sí, pero le estoy diciendo, ¿usted reconoce que ha pecado? ¿Que alguna vez en su vida cometió un acto de codició algo, mintió, tuvo un mal pensamiento? Entonces la cosa se puso medio engorrosa y es como ¿saben? Es como cuando están dos boxeadores peleando en un ring y uno no puede darle el golpe al otro y el otro tampoco, como que se abrazan y se enredan ahí, nadie puede hacerse daño. Se puso engorrosa la conversación y yo quería desligarme. Es como un boxeador que quiere al contrincante hacerlo a un lado y decir, vámonos a los puñetazos. Y la persona lo abraza y enloda toda la conversación. No permite que haya un diálogo fluido. Bueno, quedé con una sensación de que la persona me estaba ofreciendo resistencia a lo que yo le estaba hablando. No concordaba con lo que yo le estaba diciendo. El alma que pecare, esa morirá. Él no me respondió. Yo le dije, ¿usted ha pecado? No me lo respondió. No me quiso responder. La respuesta era tan sencilla. Sí, he pecado. He cometido un pecado contra Dios. Por omisión de hacer lo bueno, por no creer con fe en las palabras del Señor. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 8 y 9. Juan capítulo 16, versículos 8 y 9. El Señor está hablando del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9 de Juan capítulo 16. De pecado por cuanto no creen en mí. Ustedes, mi querido amigo, tienen que saber que este pecado, no creer en Cristo, es el único pecado que condena hoy a un alma al infierno, a la muerte eterna. El resto de los pecados no son mortales. Este sí, no creer en Cristo. De pecado por cuanto no creen en mí. Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho el Señor? Esto ha dicho el Señor. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes saben que Cristo, antes de encarnarse, antes de tomar forma humana, es el Jehová del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 12, versículo... Siempre se me olvida el pasaje, voy a tratar de acordarme el pasaje. En Juan capítulo 12, me parece que es el versículo 40 y... Voy a tratar de... Hay una comparación que uno tiene que hacer con Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 5.
y Juan capítulo 12, versículo 41. En Juan 12, 41, aquí en Juan capítulo 12, desde el versículo 36 hasta el 43, se está hablando de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 41 leemos: Isaías, el profeta Isaías, dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Aquí se está hablando de Cristo, el Señor Jesús. Y dice Juan, dice, Isaías, el profeta Isaías, dijo esto cuando vio su gloria. La gloria de Cristo, antes de encarnarse. Y cuando uno va a Isaías, al profeta Isaías, en el capítulo 6, leemos nosotros, versículo 1 hasta el versículo 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que estos dos pasajes, la secta, los testigos de Jehová, en su libro que ellos tienen, que ellos dicen que es la Biblia, no lo han cambiado, no lo han podido cambiar. El libro que tienen los testigos de Jehová es un libro herético, se llama La revelación de las Sagradas Escrituras, del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. La revelación del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Por ahí, así más o menos el nombre. No es la Biblia. Es un libro que ellos lo han tergiversado de la Biblia. Pero aún en ese libro no han podido cambiar estos dos pasajes. Porque si lo cambiaran, no, le desbarataría todo lo que ellos han construido heréticamente. O sea, con todas las distorsiones que han hecho a la palabra de Dios, esos dos pasajes no lo han podido cambiar. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, y Juan capítulo 12, versículo 41. Entonces, cuando yo me enfrento a los testigos de Jehová, yo les digo, si ustedes aceptan el desafío siguiente, que yo les demuestre en su propio libro, al cual ustedes llaman la Biblia, el que ustedes tienen, la revelación del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, en ese propio libro de ustedes, si yo les demuestro a ustedes que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento, ¿ustedes se darían por rendidos, por perdidos? Me aceptan el desafío y cada vez que ellos me han aceptado el desafío, han salido perdidos. Yo tomo Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, y leo Juan capítulo 12, versículo 41. Fue el único momento en que Isaías vio a Jesús. Isaías dijo esto de Jesús cuando vio su gloria. Entonces, el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. En Isaías 43, 11 leemos, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, Cristo vino desde los cielos a anunciarnos el Evangelio. Yo anuncié y salvé. Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, cuando Él en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros. E hice oír, Cristo ha hecho oír a los muertos. Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. Se hizo carne. Yo mismo iré y salvaré. Yo Jehová. Ahora, dice en Juan 16, 9, el Señor Jesús, de pecado por cuanto no creen en mí. No creen en mí. Y antes de encarnarse, siendo Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesús ha dicho, he aquí que todas las almas son mías. Todas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y hay que creerle esto a Cristo. Es de la mayor gravedad. Es muy solemne esto. Yo un día pequé. Dejando el estado de niñez, pequé penalmente. Porque los niñitos también pecan, pero Dios no se los toma en cuenta penalmente los pecados. Porque
el Señor es un juez justo. Los niñitos todavía no han desarrollado a plenitud la conciencia, ¿ya? El pleno conocimiento de lo que es bueno y malo. Y como Dios es un juez justo, que sabe que los niñitos todavía no saben lo que hacen porque están en un estado de inocencia, cuando los niñitos mueren se van al cielo. O sea, los niñitos siguen siendo trinos, espíritu, alma y cuerpo. Así nos crea el Señor a nosotros en el vientre materno. Entonces, todavía la condena por pecar no se ha ejercido sobre los pequeñitos. A pesar de que los pequeñitos pecan. Los pequeñitos le desobedecen a la mamá, hacen berrinches en los locales comerciales, manifiestan su pecaminosidad de diferentes maneras, pero ellos lo están haciendo sin conocimiento de causa. Ya cuando el ser humano abandona el estado de niñez, y ahora sí, sale de este umbral de la niñez y cruza el umbral a la adultez, dejando de ser niño, ahí sí que Dios ya le empieza a tomar penalmente el pecado. Y al primer pecado cometido dejando el estado de niñez, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se ejerce sobre el espíritu, y el ser humano queda muerto espiritualmente y con su alma viva, pero condenada a morir. Porque Dios ha dicho, el alma que pecare morirá, el alma, nuestro yo. Y la mayor tragedia, que yo lo veo a diario, es que el ser humano no se quiere autopercibir judicialmente condenado a la muerte, no lo quiere aceptar. Ahí es la tragedia. Aquí, en esta negación de este decreto condenatorio, parte todo el descalabro para la raza humana. Porque aquí está el origen de todo, el pecado. El alma que pecare morirá, el alma. Y hemos dicho que el alma no es como el cuerpo. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo deja de existir. Pero Dios ha puesto eternidad en el alma. Cuando al alma le es quitada la vida a Dios, le quita la vida al alma, muere el alma sigue existiendo. Lo que pasa es que eternamente desamparada. Nunca más Dios irá en amparo del alma. El alma entra en desamparo eterno, existiendo eternamente desamparada. Fue la expresión que el Señor exclamó en la cruz. Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si esa es la muerte del alma, cuando Dios le quita el amparo, el alma queda separada de Dios. Separación, thanatos, muerte. Lo que pasa es que el alma sigue existiendo, separada eternamente de Dios, desamparada de Dios, para siempre. Muerte eterna. Entonces, el hombre tiene que, primero, entender esto. Entenderlo. El hombre tiene que entender este decreto. El alma que pecare, esa morirá. Bueno, después yo me encontré con dos señoras que tendrían eran más jóvenes que el caballero que estaba hablando al principio, tenían unos 50 años. Entonces yo me acerqué a la señora porque las vi que estaban conversando y muy respetuosamente le dije, buenas tardes, permítanme decirle algo, si me permiten decirle algo muy cortito, sin ánimo de molestar, con mucho respeto. Solamente es una pregunta. Adelante, me dijo, dígame. ¿Ustedes creen en Cristo? Para empezar el diálogo. Entonces, una mujer saltó inmediato. Reaccionó de inmediato. Dijo, yo soy testigo de Jehová. Qué mala suerte, dije yo. Pero a ver, y esta otra señora, ¿y usted? Le dije yo, yo soy católica. Bueno, aquí en Chile son todos católicos. Entonces, por lo menos dije yo, con esta mujer yo puedo tener mayor diálogo. Y esta mujer, testigo de Jehová, no dejó de molestar. No, es que Jesús, es que Jehová. Pero señora, ok, pero déjeme establecer un diálogo con su amiga. Porque yo me acerqué para preguntarle algo. Y la mujer no permitía que yo pudiera establecer un diálogo con la otra amiga que era católica. Finalmente, esta mujer que era testigo de Jehová, conversándome sin parar, me dijo, sí, porque nosotros los testigos de Jehová aprendemos mucho de Jehová, de nuestro Jehová. Yo le dije, mire, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá.
Y no, pero cuando uno se muere se acaba todo, decía esta señora. No, no señora, el alma tiene existencia eterna. ¿Y dónde dice eso? Me decía ella, todavía me acuerdo. Algo me acuerdo del diálogo con esta mujer testigo de Jehová. Bueno, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ahí dice, Dios todo lo ha hecho hermoso y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ya dijo, y sacó un celular y se puso a buscar. Bueno, por lo menos me dio una pausa para seguir conversando con la mujer católica. Le dije, señora, ¿usted cree en Cristo? Sí, me dijo, sí creo. ¿Pero qué cree de Cristo? Bueno, o sea, lo que me han enseñado la Iglesia Católica. Mire, el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar las almas, salvarlas de la muerte. Porque la palabra de Dios dice, el alma que pecare esa morirá. Y el que le habla, yo he pecado, igual que usted. Sí, pues dijo ella, somos todos pecadores, correcto. Pero el pecado se condena con la muerte del alma. ¿Lo entienden? La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la señora me miraba como digeriendo lo que le estaba hablando. Ustedes han visto cuando hay un logo que se llama Smile, ¿ah? Es como una sonrisa, que es así, una sonrisa así, ¿ah? Es como una línea cóncava, ¿m? Así, una sonrisa. Y cuando la persona coloca al revés la línea, en vez de ser convexa, la hace cóncava, es decir, en vez de estar así, coloca así los labios, así, ¿se fijaron? Así como, así. Así empezó a hacer la señora. Señora, mire, Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió, fue condenado a la muerte, por causa de los pecados de nosotros, que le fueron cargados, o él por amor infinito a nuestras almas, él se los dejó todos imputar a él, a su persona, cargado en su cuerpo. Y por causa de eso, para él pagar penalmente los pecados se pagan con la muerte del alma, sustituyendo nuestras almas, Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, de nuestras almas. Y de esa manera nos salvó. Sí, pues dijo ella, sí, nos salvó. ¿Y usted cree que Cristo nos salvó? Sí, por supuesto, pues sí, Cristo es el Salvador. ¿Usted ha creído entonces? Sí. Bueno, déjeme preguntarle, ¿usted tiene seguridad si se muere a dónde va? Bueno, nadie puede saberlo. Señora, por esas mismas palabras que usted dice, usted va a ser juzgada como una persona incrédula a lo que Cristo hizo por usted. Cristo no vino a morir por los pecados suyos para que usted no sepa dónde va después de morir. Y la señora me escuchaba. El que usted no se... Y a todo esto, mi querido amigo, la mujer testigo de Jehová estaba machacándome. Óigame, Tomás, oiga, déjame. ¿Dónde dice que me dijo? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Ahí dice, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el alma. ¿Se da cuenta? Y yo seguía hablando con la señora católica. ¿Se da cuenta que por usted no saber a dónde va, eso es prueba suficiente para imputarle a usted que usted no ha creído en la salvación de Cristo? Porque Cristo al morir por nuestros pecados nos dejó exento de nosotros ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Nadie en justicia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Ya Cristo se los cargó todos los suyos que usted va a cometerlo hasta que se muera, porque Cristo, le dije yo, le decía yo a la señora, lo que hizo Cristo fue reemplazar nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo. En otras palabras, toda nuestra vida terrenal, hasta que el cuerpo muera. Porque Cristo sabe que nosotros vamos a pecar contra Él hasta que nos muramos físicamente. Y como Cristo vino a salvar las almas de la muerte por los pecados, porque los pecados se pagan con la muerte del alma, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de Él dejarse cargar o imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida. A Cristo nosotros no lo podemos engañar. Él sabe lo más íntimo que hay en nosotros. Pecamos de pensamiento, y el pecado de pensamiento también se condena con la muerte. Sí. Y la señora testigo de Jehová seguía tironeándome el brazo y diciéndome, oiga, aquí está, pero aquí dice esto, otro. Ahí lo dice, pues señora. Dios le llama, al alma le llama corazón. Por ejemplo, Romanos 2.5, y le cité de memoria Romanos 2.5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces yo estaba con 2 personas al mismo tiempo, una molestándome porque ya tenía religión en su cabeza, era testigo de Jehová, y esta mujer era católica, pero católica de nombre nomás.
Aquí en Chile todos son católicos, pero de nombre, no han pisado, muy rara vez van a la iglesia católica. Entonces, bueno, aunque hay católicos que sí cumplen y son digamos, coherentes, digamos, con la fe que ellos profesan. Pero hay mucha gente que es católica nominalmente, nomás, así de nombre. Como esta mujer, pues esta mujer era así, una católica de nombre nomás. Entonces yo le dije a ella, ¿usted ha ido a misa? Ay, hace tiempo que yo no voy. Yo he ido a misa. Yo he ido a misa con mucha solemnidad. Y cuando dicen ahí, Cristo fue muerto bajo el poder de Poncio Pilato y Cristo resucitó al día tercero, lo dicen ahí. Cristo murió por los pecados de nosotros y ha sido resucitado al día tercero, su cuerpo, conforme a las Escrituras. Y Cristo, al ser resucitado y ascender a los cielos, ahora Cristo es el que nos justifica a los que creemos en Él. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para justificarnos ante el Padre, a los que hemos creído en Él. ¿Usted ha creído que Cristo, al morir por sus pecados, le dio la vida eterna? O sea, me decía ella, y me colocaba así como, así, no sé, vaya a saber uno. Seguía mostrando una incredulidad. Y le dije finalmente, 2 versículos, le dije, mire, el Señor dice, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. No sabe dónde va, mi estimada señora. Yo le hablaba con mucha ternura, con mucho cariño, con mucha simpatía. El Señor Jesús lo dijo. Al final del versículo 35 de Juan capítulo 12, el que anda en tinieblas no sabe dónde va. ¿Y usted no sabe dónde va después de morir? ¿Se da cuenta que usted anda en tinieblas? En Juan 12:46 el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. No permanezca así como está usted, sin saber a dónde va. El Señor no vino a morir por sus pecados y por mis pecados, ¿cierto? Por nuestros pecados en la cruz, para darnos salvación, de nosotros morir por nuestros pecados, para que nosotros no sepamos a dónde vamos después de morir. El que usted no sepa a dónde va después de morir se debe absolutamente a su falta de fe en el Evangelio, a su falta de certeza, convicción de que cuando muere usted se va al cielo porque Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, le dio la salvación. Cristo es el salvador de su alma. De que usted tenga que rendir cuenta por sus pecados en este juicio. Bueno, obviamente yo no tenía esta pizarra. Le hablaba del juicio. Y finalmente le dije a la señora, fue con la persona que tuve un buen diálogo, ¿eh? Porque ella también me conversaba, me decía, bueno, usted se llama Ulises, mire don Ulises, la verdad es que nadie puede saber a ciencia cierta qué es lo que pasa después de la muerte, a dónde uno va. Pero por supuesto que sí. Mire, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:24, acá, eso ahí lo tengo yo anotado, que es Juan 8:24, el Señor Jesucristo dijo, mi estimada señora, dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se da cuenta? En otras palabras, los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma. Cualquier pecado, uno solo, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera cometerlo, ese pecado se condena con la muerte del alma. Y ya le impide el alma la vida eterna, por lo que la condenan a la muerte eterna. Entonces, Cristo se tuvo que asegurar en la cruz de él dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros nos vamos a cometer hasta que nos muramos, para asegurarse de darle cumplimiento a lo que nos prometió. ¿Qué nos prometió Cristo antes de ir a la cruz? Juan 10:28. Yo les doy vida eterna. Bueno, apunto a las pizarras, pero yo con ella no les voy a apuntar el esquema que tengo acá. O sea, yo tenía los pasajes los tengo de memoria. Entonces, o todos los pecados, ya, uno a uno, los pagará usted en el juicio ante el gran trono blanco, siendo condenada al lago de fuego, o ahora cree, mi estimada señora, mi linda señora, ahora cree de una buena vez que hace 2000 años atrás Cristo se los pagó todos, uno a uno, para que usted no los pague con la muerte de su alma. O todos los pecados los pagará usted en el juicio y en el lago de fuego, o ahora cree que ya se los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más. Los pecados se pagan, cualquiera sea, con la muerte del alma. Por eso advirtió el Señor. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora mire, usted dice que no se puede saber a dónde uno va después de morir. Mire lo que el apóstol Juan le escribe a los creyentes en el Hijo de Dios.
en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan, y me tironeaba la señora testigo de Jehová, porque estaba asombrada viendo a mí exponer el evangelio a esta señora que era católica. Gracias a Dios que se quedó callada, se quedó consultando ahí en el celular, y me dio oportunidad de poder seguirle hablando a la señora católica. Le dije, mire, en 1 Juan 5:13, mi estimada señora, yo me acuerdo de los nombres, pero no lo voy a decir por secreto de confidencialidad. Yo le di mi nombre a ella, le dije, mi nombre es Ulises, ¿cuál es su nombre? Me dio su nombre, pero no lo voy a decir aquí por secreto de confidencialidad. Yo le dije, mire, el apóstol Juan dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Se da cuenta? Para que ustedes sepan que después de morir van al cielo, a la vida eterna. No están en tinieblas esas personas. Pero usted no sabe dónde va después de morir. Y eso significa que no ha creído. ¿Se da cuenta? Y es eso lo que condena, mi estimada y querida vecina de aquí de la comuna donde nosotros vivimos. Entonces la señora me vio que yo estaba de manera muy bondadosa, con mucho cariño, con mucho amor y respeto por su persona, exponiéndole la verdad bíblica. Ahora, después de esto, la señora testigo de Jehová empezó a decirme una sarta de cuestiones que yo quedé así como... Sí, le dije yo, bueno, eso es lo que usted piensa, pero eso no es lo que dice la Escritura. No, pero es que nosotros adoramos a Jehová nomás y Jesús no es Dios. Y empezó con una serie de cosas y bueno, le dije ya. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Encantada de poder que ustedes me hayan permitido conversar. Era solamente un diálogo de la Escritura, de la Biblia. Que Dios las bendiga y yo me retiré. Y ahí teníamos 3 personas, ¿cierto? El caballero de unos 70 años, estas dos mujeres. Y luego yo entré a una tienda a comprar artículos de librería y me encontré con un joven que estaba atendiendo ahí, ya tenía unos 30 años. Entonces, después que yo le compré varias cosas, cuando le estaba cancelando en la caja, me dio el vuelto él, ya, ok. Entonces le dije, ¿le puedo hacer una pregunta antes de irme? Una pregunta tipo encuesta, pero sin ánimo de discutirlo, no, solamente una pregunta. Si usted me responde y entra en el diálogo, espectacular, pero si no, lo dejamos hasta ahí nomás. Sí, me dijo, ¿cuál es la pregunta? Le dije yo, ¿usted cree en Cristo? Esta era la 4ª persona. Tenemos al viejito de 70 años, la mujer testigo de Jehová, la señora católica y esta otra persona. Todo esto ocurrió en este día jueves. Entonces, la persona me dijo, sí creo. Perfecto, le dije yo, ¿qué es lo que usted cree de Cristo? Entonces me dijo, bueno, que es el creador de todas las cosas, que es Dios. Perfecto, le dije, bueno, estoy de acuerdo con eso, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero usted cree que Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, como lo anuncia el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que su cuerpo fue sepultado, y que ha sido resucitado el día 3º, conforme a las Escrituras? Sí, me dijo, sí. O sea, ¿usted cree que de esa manera Cristo nos salvó por sustitución? Él en vez de nosotros, siendo cargado con los pecados de nosotros y pagándolo Él penalmente con la muerte de su alma, en vez de la muerte del alma de nosotros. Sí, me dijo, sí. O sea, ¿usted cree? Le dije yo. Sí. Yo estaba sorprendido porque eso no es normal. O sea, que la persona diga, sí creo, sí. Y le dije esto, dígame una cosa. Dime una cosa, le dije yo. Nos podemos tutear, ¿verdad? Por supuesto, me dijo. Mira, si te mueres, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo me salvó, Él murió por mis pecados. ¡Wow! Dije yo, ¿qué? Le dije, chócale, le dije, deme la mano. Y me dio la mano. Y justo llegó un choclón de gente a comprar y revoloteó todo el ambiente. Entonces, ya le dije yo, nos vemos. Pero, ¿saben qué, mis queridos amigos? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Miren, dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Aquí hay un if lógico en inglés. Si es que esto es así, entonces sí, pero si es que no, entonces no. Un if lógico. Esto que está escrito aquí ocurre si es que ocurre esto. Pero si esto no ocurre, entonces no. Si os asís a la palabra que os prediqué.
mediante el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. Asís significa si os agarráis a este anuncio y no a otro anuncio, porque hay tantos pseudoevangelios, anuncios diferentes. Es por eso que el apóstol Pablo, extrañado respecto de los Gálatas, porque el apóstol Pablo fue a predicar a Galacia, y se juntó un grupito de personas creyentes del evangelio que predicaba el apóstol Pablo, pero luego, andando el tiempo, el apóstol Pablo se reencuentra con los Gálatas y ve que ellos estaban creyendo un evangelio diferente. Y el apóstol dice, en Gálatas capítulo 1, dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para creer en un evangelio diferente? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, tergiversando, digamos, ¿cómo es la palabra? Hay algunos que, voy a tener que ir a la escritura, ahí se me olvidan a mí estos pasajes. Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo, ¿cuánto sufrió el apóstol Pablo? ¿Cuánto tuvo que luchar con gente que lo traicionó, Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 hasta el 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se estaban alejando del apóstol Pablo. Si fue el apóstol Pablo el que los llamó a ellos, fue el instrumento de Dios para acercarlos a Cristo. Y ahora parece que estos Gálatas que habían creído en el anuncio de Pablo, estaban guardando distancia del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, pobrecito, él seguramente estaba dolido, porque estos primeros creyentes se alejaban del apóstol Pablo, se apartaban de él, y estaban creyendo en un anuncio diferente al que estaba anunciando Pablo, en un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, porque estaba Silas, estaba Timoteo seguramente con Pablo, que eran compañeros de milicia del apóstol Pablo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso significa anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Entonces, estaba maravillado el apóstol Pablo, seguramente con algo de tristeza, de asombro, de que tan pronto esos primeros creyentes que habían creído el anuncio del apóstol Pablo, ahora estaban guardando distancia del apóstol Pablo. Estaban siguiendo a otro predicador. Estaban creyendo en un anuncio diferente. Por eso que el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, le está diciendo a los corintios, a la iglesia que se reunía en Corinto, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Ya sabemos que creer en vano es creer, pero sin fe. Porque esa forma de creer no sirve, es vana. No es lo que Dios pide. Dios pide creer con todo el corazón, sin dudar. Porque si uno cree con cierta incredulidad, está creyendo en vano, porque no le sirve eso para entrar a la salvación. Recordemos lo que el apóstol Pablo dice. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de ustedes haber quedado rezagado, no haber entrado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio. También nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. Entonces aquí el apóstol Pablo marca la diferencia entre nosotros y ellos. A pesar de que eran un solo grupo de personas cristianas. Ellos también habían sido evangelizados, al igual que el grupo que estaba con el apóstol Pablo. Dice Pablo, porque también nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. La diferencia entre nosotros, que estamos dentro, al otro lado de la puerta, y ellos, que están al otro lado de la puerta, pisando todavía el camino ancho, es que a ellos no les aprovechó el oír el evangelio. Ellos también fueron evangelizados, por no ir mezclado con fe, su creer en el evangelio. Pero entramos los que creímos.
Así dice. Ahora yo también me sé de memoria en la traducción Reina Valera, ¿eh? La católica. Reina Valera 1960. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. Hemos creído, entramos, pero con fe. Ellos creyeron, pero sin fe. Eso es vano, no sirve. No sirve eso. Por eso que dice el apóstol Pablo, advierte, a no ser que en vano creísteis. ¿Eh? Yo me pongo a pensar en esta persona que tiene 30 años. Él dijo, sí creo. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Y por qué? Bueno, porque Cristo es el Salvador. Él murió por mis pecados. Perfecto, yo le di la mano. Pero no, justo entró una chocladera de gente y interrumpió la conversación que yo estaba teniendo con él. No pude seguir haciendo un sondeo con él. Pero sorprendente. Son conversaciones que a mí me sorprenden mucho porque yo te converso mucho con la gente. Y como les decía, yo tengo un feedback, tengo una sensación más nítida de lo que piensa la gente, producto de que yo converso con la gente. ¿Eh? Le tomo el pulso a la gente en cuanto a lo que ellos piensan del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo dice, ya, respecto del Evangelio, en el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual también sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué. Si no, entonces no. A no ser que en vano creísteis. O sea, si creísteis, pero en vano, tampoco eres salvo. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por. Esta palabra por es muy importante. Esta palabra por. ¿Eh? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido, esta parte es muy importante, Cristo no resucitó, ha sido resucitado. Las traducciones católicas dicen, y que resucitó, como si Él hubiese resucitado por su propia cuenta. No, ha sido resucitado. Por el Padre lo resucitó, que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿ya? A quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien el Padre resucitó de los muertos. O sea, Cristo ha sido resucitado por acción del Padre, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de Cristo, del Padre, es parte de la Trinidad de Dios. Entonces Cristo ha sido resucitado, no que Él resucitó. Es muy importante esto porque recordemos nosotros que en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, el Señor dice qué fue lo que el Padre le encomendó y que Cristo tenía que consumar. En Juan 10, versículos 17 y 18, Cristo dice, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, el Padre Celestial, ya junto al Hijo, ellos estaban en acción de salvar nuestras almas. Los dos se pusieron en acción en función de salvar nuestras almas. Y para salvar nuestras almas, porque están condenadas a la muerte nuestras almas, ¿verdad? Por los pecados, el Padre y el Hijo, los dos colaboraron en esta acción de salvar nuestras almas. El Padre le encomendó, para salvar las almas de nosotros, al Hijo que pusiese su vida, la vida de Él, y la volviera a tomar. Esto tenía que consumar, poner su vida y volverla a tomar. O sea, poner su vida para entrar en muerte y volver a tomar su vida. ¿Ya? Esto es muy importante porque aquí dice que su cuerpo ha sido resucitado. No que Cristo resucitó, no que Él tomó la vida de su cuerpo nuevamente, sino que la vida de su cuerpo fue tomada por el Padre. El Padre le resucitó el cuerpo a Cristo.
Y esto es muy importante porque cuando Cristo estaba en la cruz, recordemos lo que Él tenía que consumar para darle salvación a nuestras almas. Poner su vida y volverla a tomar, ¿ya? Ahora, Cristo puso la vida de su cuerpo, puso la vida de su alma y puso la vida de su espíritu. Recordemos que en el Evangelio de Lucas, el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ya? El espíritu no intervino en muerte. Siempre el Señor estuvo vivo espiritualmente. Eso no intervino en muerte, no participó en muerte. O sea, nunca murió el espíritu de Cristo. Estando a punto de morir físicamente, el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ya? Así que el espíritu lo dejamos aparte. Cristo puso la vida de su espíritu, pero su espíritu nunca murió, nunca entró en muerte. Ahora, Cristo tenía la ordenanza del Padre, para salvar nuestras almas, de poner su vida y volverla a tomar. Entonces, la pregunta es: ¿cuál vida? ¿La vida de su espíritu? ¿La vida de su alma? ¿O la vida de su cuerpo? ¿Volverlo a tomar? Bueno, respecto del espíritu, no participa en la muerte el espíritu. Siempre estuvo con vida el Señor, espiritualmente, su espíritu. De hecho, antes de entregar antes de morir y encomendar su espíritu al Padre, lo dice el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿ya? Y ahí le fue quitada la vida al cuerpo. Murió físicamente el Señor. Pero nosotros vemos que el Señor puso la vida de su cuerpo, ¿ya? Puso la vida de su cuerpo, puso su cuerpo ahí en la cruz, pero Él no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No volvió a tomar la vida de su cuerpo. Su cuerpo fue resucitado por el Padre. Por eso que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero, su cuerpo. No que Cristo resucitó por él mismo, sino que su cuerpo ha sido resucitado por acción del Padre. O sea, Cristo puso la vida de su cuerpo, pero no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Su cuerpo, su vida, le fue tomada por el Padre, ¿ya? El Padre volvió la vida al cuerpo físico de Cristo. Entonces, si descartamos el espíritu, porque el espíritu no participa en muerte, el espíritu de Cristo, y que Cristo puso la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo, sino que la vida de su cuerpo fue tomado por el Padre, ¿ya? Que ha sido resucitado, que ha sido su cuerpo resucitado por acción de un tercero, no por él mismo. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo consumó respecto a la ordenanza del Padre? Yo tengo poder para poner mi vida y volver a tomar. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida volvió a tomar Cristo? Y por eso Él sabía que estaba todo consumado. La vida de su alma. Nosotros sabemos que en Mateo 27, versículos 45 al 46, Mateo dice: desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Se oscureció todo el globo terráqueo porque ahí se estaba cumpliendo Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Mateo 27:46, exclamó lo que le había acontecido. El Padre lo desamparó. Eso es muerte para el alma. Cristo entró en muerte cerca de la hora novena. Elí, Elí, lama sabachthani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento entró en muerte Cristo. Entró en muerte de su alma. Lo que nunca haya ocurrido en la eternidad, ya, estar unido el Padre con el Hijo eternamente, eso se rompió en la cruz. Cristo entró en muerte de su alma. Entonces, Cristo había puesto la vida de su alma para que le fuese quitada la vida al alma, le fuese quitado el amparo de Dios. Así se le quita la vida al alma, cuando se le quita el amparo. Queda desamparada el alma. Y Cristo murió por nuestros pecados conforme al Salmo 22, porque dice conforme a las Escrituras, ¿verdad? Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53 y conforme a otras profecías más. Hablando del Salmo 22, en el versículo 1 y 2, dice el rey David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Esa expresión de día y de noche está hablando de eternidad. O sea, Cristo entró en muerte eterna cerca de la hora novena.
De día y de noche. Aquí, en este momento, Cristo estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar penalmente. Que nuestras almas entraran en muerte. Cristo entró en muerte eterna de su alma. Luego, conforme a lo que nosotros leemos en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, vemos que Cristo volvió a tomar la vida de su alma. Y ahí consumó lo que el Padre le había encomendado. Porque dice en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, dice que Cristo ya empezó a tener un diálogo con María, su madre, y con Juan, el discípulo amado. Y podemos ver que se habían disipado la oscuridad, se había disipado. Porque había dicho el Mateo que desde la hora sexta hasta la hora novena, tinieblas en toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre lo desampara al Hijo. Entra en muerte del alma Cristo. Queda desamparada su alma respecto al Padre. La unión eterna, la comunión eterna entre Dios Padre y Dios Hijo se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. Y es por eso que Cristo exclama un grito de angustia, que está reflejado en el Salmo 22. Ese grito de angustia fue de inspiración del Espíritu Santo unos 900 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá, a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. En ese momento Cristo entró en una separación eterna, desamparo eterno, de día y de noche. Entró en muerte eterna. Todo el mundo estaba oscuro. Pero en Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, vemos que se había despejado toda esa oscuridad. Se habían disipado las tinieblas. Y el Señor empezó a tener un diálogo con María, su madre. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo amado, Juan, recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Y eso es muy importante, porque no le había sido quitada la vida física al cuerpo de Cristo. Cristo, de hecho, estaba teniendo un diálogo con su madre, con Juan. Posteriormente iba a probar el vinagre. Tenía vida física. No le había sido quitada la vida a su cuerpo. Pero ya sabía que estaba todo consumado. Porque lo que el Padre le había encomendado, poner la vida de su alma y volverla a tomar, la había vuelto a tomar. Se despejaron las tinieblas. Y ahora el Señor estaba hablando con María. He ahí tu hijo, le dijo por Juan. Y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado. Todo consumado. ¿A qué vino Cristo? A salvar nuestras almas. Lucas 9:56. Cristo dijo, no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. A eso vino Cristo. Cristo había dicho en Juan 10:28, antes de ir a la cruz, y yo les doy vida eterna a vuestras almas. Y sus cuerpos no perecerán para siempre. No morirán jamás, dicen los traductores católicos, pero el original dice no morirán para siempre porque se está refiriendo al cuerpo. Y esto que lo dijo, lo consumó en la cruz cuando dijo, consumado es. Ahí les he consumado lo que yo les prometí. Juan 10:28. Y he consumado lo que el Padre me encomendó. Vida eterna para las almas. Lo he consumado, sabiendo que estaba todo consumado. En ese momento Cristo nos salvó el alma. Nos salvó el alma por una completa sustitución de desamparo eterno, de muerte eterna. Cristo le puso fin a la muerte eterna para nosotros, para nuestras almas. Ahí fuimos salvos nosotros. ¿A qué tenemos que poner nosotros nuestra fe? En la muerte de Cristo por nuestros pecados. Entonces, nosotros vemos que en Juan 19, 26 al 30, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y un soldado romano, viendo que había un tiesto con vinagre, tomó una esponja, la empapó en vinagre y se la acercó a la boca al Señor. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, lo dijo el Señor. Ya nos había salvado. Estaba consumada la salvación de nuestras almas. Y lo exclamó. Consumado es. Tetelestai. Todo consumado. Sus almas han quedado salvadas de la muerte. Yo entré en muerte, mi alma, alma por alma. En función de este principio, ¿cierto? Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ojo por otro ojo. Diente por otro diente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Con eso está diciendo el Señor que la única forma en que la restitución
restitución penal o sustitución sea válida, es que algo de cierta especie que está condenado a que le sea quitada la vida, sea sustituido por algo exactamente de la misma especie, para que esta persona sustituta, ya en este caso el alma, le sea quitada la vida en vez de esta otra alma. Fue al alma de Cristo a la que le fue quitada su vida, para que no le fuese quitada la vida a nuestras almas. Entonces fue alma por alma la salvación. Por eso que en Isaías 53:11 leemos de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? La iglesia. Los que han creído en su salvación, nosotros los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, los que hemos entrado por la puerta estrecha. Es hermoso el Evangelio, es muy precioso el Evangelio. Es una obra de salvación portentosa. Entonces, el apóstol dice, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Bueno, el apóstol Pablo recibió revelaciones de parte del Señor que son tremendas. Ningún otro apóstol recibió revelaciones tan portentosas como las que recibió el apóstol Pablo directamente del Señor Jesucristo. Solamente el apóstol Pablo recibió el misterio de lo que es la iglesia del Señor. Es un misterio, pero le fue revelado al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, Efesios capítulo 5, versículo 30, dice el apóstol Pablo, cuando escribe, porque somos miembros, la iglesia, somos miembros de su cuerpo, su carne y su hueso. ¿De dónde sacó esa revelación el apóstol Pablo? La recibió de Cristo, directamente. Eso no lo dice el apóstol Juan, ni el apóstol Santiago, ni el apóstol Pedro, no. Lo dice el apóstol Pablo. Eso lo recibió de Cristo. El que nosotros seamos, la iglesia, su cuerpo, su carne y sus huesos. Efesios 5:30. También el apóstol Pablo recibió directamente del Señor este misterio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con ellos en las nubes y así esperar al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Solamente el apóstol Pablo. Eso lo recibió del Señor Jesucristo. Este misterio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, un misterio que no había sido revelado nunca. El Señor Jesucristo se lo reveló a Pablo. Y también recibió el apóstol Pablo de Cristo el Evangelio, para predicarlo a los gentiles. Por eso que dice el apóstol Pablo, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. ¿No? Nosotros somos salvos, queridos amigos, por el Evangelio de Pablo. Nosotros tenemos que creer en el Evangelio del apóstol Pablo. Si el Señor se lo entregó a Pablo el Evangelio para predicarlo a nosotros los gentiles. Es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículos 16, dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. El apóstol Pablo tenía toda potestad para decir: mi Cristo me entregó el Evangelio a mí para ser predicado a ustedes los gentiles. Nosotros somos salvos creyendo en el Evangelio del apóstol Pablo. Entonces el apóstol dice: porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Este anuncio también lo recibí directamente de Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esa palabra por es muy importante porque significa por nosotros, en lugar de nosotros, sustitución. Cristo en vez de usted, Cristo en vez de mí, ¿ya? En lugar de nosotros, tomando nuestro lugar, el lugar, poniéndose Cristo en lugar de nosotros. Y ahí está la salvación, por sustitución, alma por alma. Cristo puso la vida de su alma para volverla a tomar, ¿ya? Para volver a salir de la muerte. Por eso que él sabía que estaba todo consumado. Cuando se despejó las tinieblas, habló a María, habló a Juan, sabiendo que estaba todo consumado. Dijo, después de esto, que habló con Juan y María, después de esto, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es interesante que
todavía no se habían cumplido algunas profecías que tenían que cumplirse. Por ejemplo, tenía que cumplirse: en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso todavía no se había cumplido. De hecho, ahora Cristo decía, para que se siguieran cumpliendo las Escrituras: tengo sed. Pero antes de eso, ya sabía que estaba todo consumado. Estaba consumado la salvación de nuestras almas. Estaba consumado lo que el Padre le había encomendado: poner su vida de su alma y volverla a tomar. Cristo había vuelto a tomar la vida de su alma. Cristo había puesto la vida de su cuerpo, pero Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. No la volvió a tomar. Dice que su cuerpo fue sepultado y que su cuerpo ha sido resucitado el día tercero. No por él mismo. O sea, Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. Miren, si Cristo, al haber sido crucificado en la cruz, habiendo sido desamparado por el Padre y habiendo exclamado: Elí, Elí, lama sabactani. Ojo que Cristo lo dijo en arameo para que los judíos entendieran que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Para que entendieran los judíos que se estaba cumpliendo el Salmo 22. Suponiendo que Cristo hubiese sido desamparado por el Padre, y ahora Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero que nunca Cristo hubiese pensado que estaba todo consumado, nunca lo hubiese sabido, porque supuestamente no estaba todo consumado, supuestamente, la verdad es que sí, pero supuestamente no, y Cristo hubiese muerto, su cuerpo, hubiese sido sepultado, como en efecto ocurrió, ¿verdad? Y al tercer día Él hubiese resucitado, Dios le habría hecho resucitar su cuerpo, como en efecto ocurrió, y que ha sido resucitado al día tercero, y que ahora el Señor, cuando se hubiese manifestado con su cuerpo resucitado a sus discípulos, ahora el Señor hubiese pensado: ahora está todo consumado. No cuando yo estaba en la cruz, sino que ahora que yo resucité, que mi Padre me hizo resucitar mi cuerpo, ahora sí que estaba todo consumado. Y ahí, reuniéndose con sus discípulos, hubiese dicho: todo consumado, ahora está todo consumado. Es que no era cuerpo por alma. Ni siquiera era espíritu por alma, la salvación. La salvación era alma por alma. Un alma condenada a que le fuese quitada la vida por sus pecados, sustituida por otra alma, que no tenía por qué ser condenada. Pero a esa alma le fue quitada la vida. Le fue quitado el amparo de Dios. La unión eterna del alma de Cristo se rompió en la cruz, cerca de la hora novena. Y cuando Cristo entró en muerte eterna de su alma, ahí nos salvó el alma. Él estaba pagando lo que nuestras almas debían pagar por causa de nuestros pecados. Alma por alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá la iglesia. La iglesia somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. Del alma. Entonces, esta palabra por es muy importante porque habla de sustitución completa. Alma por alma. Que Cristo murió la muerte que tenían que morir nuestras almas. Cristo murió en lugar de nuestras almas, por los pecados de nosotros, de nuestras almas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que su cuerpo ha sido resucitado al día tercero. Cristo no volvió a tomar la vida de su cuerpo. ¿Qué es lo que volvió a tomar? La vida de su alma. Y por eso, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, sabía que estaba todo consumado. Porque era alma por alma, no cuerpo por alma, ni siquiera espíritu por alma. Espero que me entiendan. El asunto es que esta palabra por indica la sustitución completa. Cristo nos sustituyó nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo. En otras palabras, Cristo nos ha sustituido toda nuestra vida terrenal, completa. Todo el tiempo que el alma vive en el cuerpo, hasta que el cuerpo le sea quitada la vida, hasta la muerte del cuerpo. Porque Él sabe que nosotros jamás podremos evitar nunca más pecar. De hecho, los que hemos sido justificados, declarados por Dios justos por nuestra fe en el Evangelio, que ahora somos justos, se nos aplica a nosotros Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Ok? No existe la persona justificada por su fe, justificada para irse al cielo con vida eterna,
que nunca peque, no existe eso. No sé qué opinarán ustedes, mis estimados, pero yo al caballero de 70 años le dije, porque él decía que no existe el infierno, no existe el infierno, me decía. Mire lo que dijo el Señor, pero mostraré a vosotros a quién debéis temer. 2 puntos. Temed al que después de matar, quitar la vida física, tiene poder para arrojar el alma en la gehenna, acá. Sí os digo, a este temed. Lucas 12:5. Hay muchas personas que hablan del amor del Señor. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Jesús es amor, Dios te ama. La verdad que eso no es correcto. Lo que es correcto es que Dios amó aquí, en la cruz. Y ahora Cristo está esperando que le correspondan el amor vertido en la cruz. Que hay una correspondencia. Porque de tal manera, dijo Cristo en Juan 3:16, porque de tal manera amó aquí, tiempo pasado, aquí amó. Aquí Cristo mostró su amor. Aquí el Padre mostró su amor por las almas humanas. Aquí amó, no que ahora ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado el Padre a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En Juan 3:36, Juan el Bautista dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No que la ira de Dios está, no, permanece. Así que, de mala manera, un buen predicador del amor del Señor, vertido en la cruz, de mala manera le dirá a la gente, Dios te ama. No, Dios no te ama, Jesús no te ama. Jesús te amó aquí. Y ahora Jesús está esperando que usted le corresponda el amor vertido hace 2000 años en la cruz. Porque de lo contrario, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios permanece sobre ustedes. Esa es la verdad. El Señor en Mateo capítulo 11, versículos 16 al 17, dice, mas, ¿a qué compararé la generación esta? ¿A qué la compararé? Semejante es a niños sentados en las plazas, que dando voces a los otros dicen, os tocamos y no bailasteis, hicimos lamentación y no os golpeaste el pecho. Hicimos lamentación y no os golpeasteis el pecho. Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ni fu ni fa, total indiferencia. Mas, ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé la generación esta? Semejante es a niños sentados en las plazas, que dando voces a los otros dicen, os tocamos y no bailasteis, hicimos lamentación y no os golpeasteis el pecho, y no os golpeasteis el pecho. En las traducciones católicas, Cipriano de Valera, Reina Valera, Casiodoro de Reina, LBLA, NBI, y la King James, dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Es parecido, es el mismo sentido. Es decir, la indiferencia total. Querido amigo, mire, el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y usted pecó mortalmente dejando el estado de niñez. Aquí el Señor le empezó a tomar penalmente sus pecados. Una vez que el alma ha pecado, ya no hay nada en lo absoluto, nada que pueda hacer o dejar de hacer el alma para evitar que la sentencia a la muerte del alma por pecar quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Los pecados no se transan, no se promedian con buenas obras, ni tampoco las distintas sentencias a la muerte del alma conforme el hombre va pecando son negociables, no se negocian. Y este proceso de ir siendo cada vez más condenado a la muerte del alma conforme va pecando el ser humano, no es un proceso que sea reversible, que se pueda revertir, porque las sentencias a la muerte del alma no son negociables. Eso es lo que el hombre no entiende. Toda persona que no entre por Cristo, el camino angosto que va a la vida, ya conforme va pecando, va acumulando sentencias a la muerte del alma.
Y fuera de este proceso de ir acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, no le va pasando nada más, a menos que entre por la puerta estrecha. Es por eso que el Señor dice, entrad, entrad por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque ancha es la puerta. Ancha es la puerta. Y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno, al Gehenna, al Hades. Y muchos son los que entran por ella. El original dice, muchos son los que están entrando. Muchos. Qué espantoso esto. Yo amo tanto a mi prójimo, mis queridos amigos, ustedes que me están viendo. Yo insisto una y otra vez, y voy a hacerlo hasta que el Señor me permita hacerlo. Predicaré este precioso anuncio de la puerta estrecha que está abierta. Todavía está abierta para que tú puedas entrar. Yo no quiero que usted se pierda. En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y ese gran deseo del Señor no se quedó en buenos deseos, se llevó a cabo completamente en la cruz. En 2 Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la metanoia, a que las personas cambien radicalmente su manera de autopercibirse en el aspecto judicial, que por pecar el alma quedó condenada a la muerte. Y no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte del alma quede sin efecto. Nada. Solamente creer en la sustitución de nuestras almas por el alma de Cristo. Creerlo con fe, que cuando Cristo en la cruz, hace 2000 años, se dejó cargar en la cruz con los pecados que nuestras almas lo van a cometer todo el tiempo que vivan en el cuerpo, porque todo el tiempo que nuestras almas vivan en el cuerpo, caeremos en pecados, ya sea caminando todavía en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, hasta la muerte, o entrando por Cristo por el camino angosto que va rumbo a la vida hasta la muerte. Las personas que están aquí, como las personas que están acá, pecaremos hasta que nos muramos. Si la diferencia es que los pecados que cometemos acá a nosotros no son inimputables penalmente, y los pecados que cometen los que están acá les son condenados. El Señor dijo en Juan 8:24, el texto que yo le dije a la señora católica, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Morir en los pecados significa ir a rendirlo acá, tener que rendirlo en un juicio. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy vuestro Salvador, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que usted va a cometer hasta que se muera, los pagará usted aquí, y los pecados se pagan uno a uno con la muerte del alma, o ahora, antes de morir, usted cree que Cristo se los pagó todos en la cruz, y usted entrará por Cristo al camino angosto que va a la vida. Eso lo decide usted. Cristo dijo, respecto a este juicio horroroso, este juicio es espantoso, todas las almas que vayan acá, todas serán condenadas. Aquí no saldrá libre del lago de fuego ningún alma. Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, tiene vida eterna y a juicio no viene. No va a este juicio. ¡Ay, qué bueno, Señor! Ha pasado de muerte a vida. No, a juicio no viene. Y no va a condenación, como dice Cipriano de Valera. Traduce Cipriano de Valera. El original dice, y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. De cierto. El Señor lo reafirma 2 veces. No hay algo más cierto que esto. No hay algo en todo el universo más cierto que esto. De cierto digo, créanmelo. El que oye mi palabra, yo le doy vida eterna. Y cree al que me envió, yo les he dado vida eterna. Y esta vida está en mi Hijo. 1 Juan 5, versículos 10 al 12. Tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Él mismo, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Cristo murió en lugar de nuestras almas,
para que nuestras almas no muriesen, para que nunca le fuese quitada la vida a nuestras almas, Cristo le fue quitada la vida a su alma, por causa de nuestros pecados, de nuestras almas, que le fueron todos cargados en su cuerpo. Y Él los pagó uno a uno todos con la muerte de su alma. Lo que pasa es que Cristo volvió a tomar su vida, la de su alma. Cristo tiene este poder. Nuestras almas, al entrar en muerte, no pueden volver a la vida. El alma de Cristo sí puede volver a tomar su vida. Y por eso nos sustituye. Cristo por nuestras almas. Que Cristo murió en lugar de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas. Conforme a lo que está escrito en el Salmo 22, en Isaías 53, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero, conforme a las Escrituras. ¿No les parece maravilloso el amor del Señor? Que nos haya salvado por completa sustitución de nuestras almas, todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en nuestro cuerpo, porque el Señor sabe que en este cuerpo hay una ley del pecado, que le va a impedir al alma nunca más pecar. Por eso que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Porque todo el tiempo que nuestras almas salvadas de la muerte estén todavía incorporadas, viviendo en el cuerpo, vamos a caer en pecados. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los pecados que cometeremos ya con nuestras almas salvadas de la muerte serán pecados que serán castigados de una manera no penal. Eso se llama inimputabilidad penal por pecar. El que fue condenado penalmente por nuestros pecados fue Cristo. Sin embargo, estas personas que no han creído que el pecado se condena con la muerte del alma, porque aquí está el origen de todo. ¿Ya? El ser humano tiene que entender lo solemne que es este versículo. Cuando el ser humano realmente piensa con solemnidad respecto a este versículo, cuando lo toma muy en serio, de ahí en adelante empieza la salvación del alma, que está condenada a la muerte, porque el alma se ve condenada. Si un ser humano nunca se ha visto con su alma condenada a la muerte, jamás buscará salvación para su alma. Por eso que la salvación parte con el reconocimiento de que por haber pecado, el alma quedó irremediablemente condenada a la muerte. Y la única manera de la salvación del alma es por sustitución. Y eso lo consumó el Cristo en la cruz, nos sustituyó. Y al creerlo con fe, sabemos que tenemos vida eterna. Es por eso que en 1 Juan 5:13, el apóstol Juan escribe a los que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Miren el contraste con Juan 2:75. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 2:75. Al final del versículo 35. Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Toda persona que permanezca sin saber a dónde va después de morir va directamente al infierno, porque eso es prueba suficiente para imputarle que no ha creído que Cristo nos dio vida eterna. Cristo no vino a morir por nuestros pecados en la cruz para salvar nuestras almas de la muerte, para que las personas no sepan a dónde van después de morir. Que las personas no sepan a dónde van después de morir se debe absolutamente a su falta de fe en el Evangelio. Fe, creer con todo el alma que cuando Cristo por nosotros murió, su alma, en vez de nuestras almas, debido a los pecados de nuestras almas que fueron cargados en su cuerpo, nos dio la vida eterna. Nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los mismos pecados que le fueron cargados al cuerpo de Cristo, ¿ya? No los tenemos que volver a pagar nosotros. Porque los pecados que nosotros cometeremos hasta que no muramos, ya le fueron cargados a Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Entonces la salvación ha sido por completa sustitución del alma de Cristo en lugar de nuestras almas. Y resulta que las personas son totalmente indiferentes y están condenados a la muerte de sus almas. No se han apercibido. Yo a la gente que les converso acerca de esta realidad, son totalmente indiferentes. Miren, querido amigo, el alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor, y su alma ya pecó. Usted ya pecó ya. Usted ya cometió un pecado, lo menos uno. ¿Cómo está su alma en este momento? Condenada a morir. Entonces, arrepentimiento es que usted cambie radicalmente la forma de autopercibirse, porque
El ser humano está engañado por el mundo, por la televisión, por las películas de Hollywood, es engañado por Satanás, el mundo entero trabaja el maligno, 1 Juan 5:19, es engañado por su propio corazón. ¿Cómo nuestro corazón? Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Somos engañados por nuestro propio corazón, por las películas de Hollywood, que siempre están hablando de algo que es irreal, engañados por el diablo, por la religión. La religión. Tienes que dejar el pecado, tienes que hacer, dejar de hacer. No, querido amigo, la salvación fue consumada. Y el ser humano es condenado por no creerla. Nada más. Y una prueba de que la persona no ha creído en la salvación consumada por Cristo es que él no sabe dónde va después de morir. Eso es. Entonces, dice en 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, en este tiempo, en el tiempo de tu vida terrenal, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación del infierno. Ahora, antes de que te sorprenda la muerte física. Una vez que le he quitado la vida al cuerpo, muerte física, el alma selló el destino eterno, lo selló el destino eterno, no hay vuelta atrás. Es ahora cuando el ser humano tiene que entrar por la puerta estrecha. Está abierta, la entrada es gratuita. Y se entra creyendo con fe en que Cristo nos salvó en la cruz cuando murió por nuestros pecados. ¿Murió por los pecados de usted, el Señor Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Tiene certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sabe a dónde va? Es una pregunta que está conectada con la salvación. Una persona, si ha creído que Cristo le salvó el alma, ¿sabe a dónde va después de morir? A la vida eterna. ¿Sabe usted a dónde va después de morir? La señora católica me decía, nadie lo puede saber. Esa persona no ha creído que Cristo le salvó. Ni siquiera ha entendido que el alma que pecare esa morirá. No se ha arrepentido seguramente. No ha reconocido la condición judicial que pesa sobre su alma. Por eso es que el Señor, iniciando su ministerio, en Marcos 1:15, habla del arrepentimiento y de la fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Las dos demandas para la salvación del alma. En fin, no sé qué más se puede decir. ¿Qué opina usted, mi querido amigo? Usted que me está viendo. Dos preguntas. La primera pregunta. ¿Murió acaso Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa que Cristo, en vez de mí, haya muerto por los pecados míos? Significa que yo no moriré por los pecados míos. La razón de eso es muy sencilla, porque Cristo, en vez de mí, murió por los pecados de mí. Y nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Si los pecados que yo cometeré hasta que me muera, hace 2000 años, Cristo, por amor infinito a mi alma, se los dejó cargar en su cuerpo. Él los asumió todos, como si Él los hubiese cometido. Acá hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados, que es un juicio paralelo, alternativo a este. Entonces, la persona decide en cuál juicio quiere estar. Yo quiero estar aquí. ¿Ya? Aquí estuve yo hace 2000 años. Me estaba sustituyendo Cristo a mí. Yo morí aquí. Yo morí. Y al tercer día resucité con Cristo. Por eso que en Colosenses capítulo 3 y Efesios capítulo 2, es interesante lo que dice en Colosenses capítulo 3. Si pues, dice, si pues habéis co-resucitado con Cristo, lo cual es un hecho cierto, si pues habéis co-resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque moristeis, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo morí con Cristo. Cristo me estaba sustituyendo completamente mi alma, judicialmente. Yo morí. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Y miren lo que dice Efesios capítulo 2.
No, la palabra de Dios es tan hermosa, son palabras de vida eterna. Efesios capítulo 2. Dice versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, morí yo con Cristo y cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él y yo estoy sentado en los lugares celestiales. Ya para Dios es un hecho. ¿Ya? Y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Completa sustitución. Completa sustitución. Cristo por mí. Todo lo que sucedió con Cristo sucede conmigo. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ya? Él murió. Yo morí con Él. Sustitución completa. Resucitó y está sentado en los lugares celestiales. Yo estoy sentado en los lugares celestiales. Mi salvación es completa, es un hecho, es una realidad. Una realidad que no ha ocurrido todavía, pero ya lo es. Fíjense ustedes que la fe está definida en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe base segura de lo que se espera. Prueba convincente de realidades que no se ven. En la Biblia católica, en Cipriano de Valera, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es maravilloso el Evangelio. Es precioso. Entonces, yo hago esta pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? El Evangelio dice que sí. Y Cristo pide creer con fe en el Evangelio. O sea, usted tiene que creer que Cristo murió por los pecados de usted. Y Cristo al morir, en vez de usted por los pecados de usted no morirá en sus pecados. Porque Cristo murió por sus pecados. Ahora, si usted no cree, se aplicará Juan 8:24. Cristo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy el que te reemplacé tu alma en la cruz y te salvé tu alma de la muerte, en vuestros pecados moriréis. O los pecados los paga usted, o los pecados usted cree que se los pagó Cristo. Y no hay más. Y los pecados se pagan con la muerte del alma. No hay otra forma de pagar los pecados sino con la muerte del alma. Un día yo, dejando mi estado de niñez, tiene que haber sido como a los 2 años, 3 años, dejando el estado de niñez, cuando cometí mi primer pecado, de la larga lista de pecados que voy a cometer hasta que me muera, la sentencia contra el pecado se ejerció sobre mi espíritu. Le fue quitada la vida de mi espíritu. Muerte espiritual. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos espirituales entierren a los difuntos. A los cadáveres de los difuntos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Volver a tener vida espiritual. Es necesario. Juan 3, versículo 1 al 8. Entonces le fue quitada la vida a mi espíritu. Mi alma quedó condenada a morir, pero con vida. Mi cuerpo con vida. A mis 10 años, oyendo a mis abuelos, oyendo el Evangelio, me arrepentí. Cambié mi estado, cambié radicalmente mi manera de autopercibirme judicialmente y espiritualmente. Antes pensaba que yo no estaba muerto espiritualmente, que mi alma no tenía por qué ser objeto de ninguna condena al infierno, pero ahora yo cambié mi forma de autopercibirme. Eso es arrepentimiento, metanoia. Cambio radical en la forma de autopercibirse ante Dios en el estado espiritual, judicial y moral. El moral es que jamás podremos nunca más pecar, porque aquí hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Lo está diciendo el apóstol Pablo en su condición de salvado, en Romanos 7, versículos 14 al 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, versículos 14 al 25. Entonces, es la correcta manera de autopercibirse la persona, creyendo en el Evangelio, se arrepiente, cree en el Evangelio y entra. Eso fue lo que hice yo. Me vi condenado al infierno, a la muerte de mi alma. Me autopercibí con mi alma condenada a la muerte, espiritualmente muerto y corrompido moralmente. Yo sabía que iba a pecar hasta que me muriera. Lo entendí bien. Y creí que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Creí en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Yo creí que Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí. Yo no moriré por los pecados míos, porque Cristo en vez de mí, por mí, murió por los pecados de mí. Me salvó por sustitución. Él pagó el precio que debía pagar mi alma. Entonces yo no seré condenado a la muerte de mi alma, porque aquel que fue condenado a la muerte de su alma fue Cristo. Lo que pasa es que Cristo volvió a tomar la vida de su alma, porque Él tiene ese poder.
en conformidad a Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Entonces yo volví a recobrar la vida de mi espíritu. Estaba muerto espiritualmente, volví a la vida espiritual, nací de nuevo espiritualmente. Me había sido quitada la vida del espíritu, pero la recobré. El Señor me hizo nacer espiritualmente de nuevo. Entré por la puerta estrecha de muerte a vida. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en Juan 5:24? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Nací de nuevo. Recobré la vida espiritual. Y si Cristo ahora no viene pronto a arrebatar la iglesia, le será quitada la vida a mi carne, a mi cuerpo. Moriré físicamente. Pero nunca le será quitada la vida a mi alma. A eso vino Cristo, a impedir que le fuese quitada la vida al alma del ser humano. Le es quitada la vida al espíritu, muerte espiritual. Le es quitada la vida al cuerpo, muerte física. Pero que nunca le sea quitada la vida al alma. Vida eterna para el alma, inimputabilidad penal. La gente que muere en el camino ancho, ¿ya? Si nunca ha entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida, igual, le es quitada la vida al espíritu y la persona permanece así, muerta espiritualmente, sin pasar de muerte a vida, sin querer entrar por Cristo, la puerta estrecha. Ahora le es quitada la vida al cuerpo, muerte física. Y el alma irá aquí a que le sea quitada la vida al alma, al desamparo eterno. Entonces experimentará la muerte de su espíritu, de su cuerpo y de su alma. A eso vino Cristo, a impedirnos a nosotros la muerte de nuestras almas, que nos sea quitada la vida al alma. Que nunca, en ningún caso de nuestra existencia le fuese quitada jamás la vida al alma. Eso es vida eterna para el alma. Inimputabilidad penal, vida eterna. Eso significa inmortalidad para mi alma, que mi alma nunca muera. Maravilloso. Muy bien, mis queridos amigos, gracias por oír. No hay que ser indiferente, no hay que ser como los niños en las plazas. La gente está muy indiferente al mensaje de salvación. Mas, ¿a qué compararé, dijo Cristo, la generación esta? Semejante es a los niños sentados en las plazas, que dando voces a los otros niños le dicen, os tocamos flautas y no bailasteis. Hicimos lamentación y no te entristeciste, no golpeaste el pecho en señal de tristeza. Ni fu ni fa. Totalmente indiferente. Mateo 11, versículos 16 al 17. Y recordemos, pero mostraré, dice el Señor, os mostraré a vosotros a quién debéis temer. 2 puntos. Temed al que después de matar, quitar la vida física, tiene poder para arrojar el alma al Gehenna, al infierno. Si os digo, a este temed, Lucas 12:5, y Cristo está hablando acerca de sí mismo. Que Dios les bendiga. Para finalizar, a ver si... Ahí. Miren, querido amigo, ninguna persona nace aquí. Nadie nace aquí. Nadie nace caminando en el camino angosto que va rumbo a la vida. Todos nacemos acá. Todos. Me incluyo. Y para estar caminando aquí, uno tiene que primero hallar la puerta. Esta es la puerta, hallar. Y una vez que la haya, entrar. Para estar caminando aquí, en el camino angosto que va a la vida, lo primero que tiene que ocurrirle al ser humano es entrar por la puerta estrecha. No se puede estar caminando aquí sin antes haber entrado por la puerta, ¿verdad? Es lógico. Pero para poder entrar por esta puerta, antes hay que hallarla. No está la puerta, no está la puerta, no hay acceso, no es la puerta, no es la puerta, no es la puerta. No. Aquí la hallé, esta es Cristo, el Salvador. Sí, pero no te sirve hallar. Cristo dice, entrad, no hallad, sino entrad. ¿Qué significa encontrar la puerta? Significa creer. Sí, porque si tú sabes, conoces, entonces crees. Yo sé, por lo tanto creo. Pero no es saber, no es conocer. Eso significa hallar. Yo te puedo enseñar dónde está la puerta, porque yo creo que en la puerta es Cristo, es el Salvador. Yo creo. Esta persona que tiene 30 años, a los cuales yo le fui a comprar una serie de artículos de librería, yo le prediqué, le dije, ¿usted cree que Cristo murió por los pecados suyos en la cruz? Sí, sí creo. Y si usted se muere, ¿dónde va? Al cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Usted cree? Sí, sí creo. Él cree. ¿Habrá mezclado su creer con fe, con total certeza y convicción?
Porque eso es lo que pide Cristo para justificar al injusto. Fe. Y fe no es lo mismo que creer. Recordemos lo que dice Hebreos, ¿ya? Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, también nosotros hemos sido evangelizados, al igual que ellos. La diferencia entre nosotros que entramos, que estamos caminando aquí, ¿ya? Con los que están acá, que no han entrado, pero ellos dicen que sí, pero la verdad es que no, es que a ellos no les aprovechó el ser evangelizados, no les aprovechó el haber oído el evangelio, por no haberlo mezclado con fe, su creer. Más entramos los que creímos. Eso dice Hebreos 4, del 1 al 3. Entonces, nadie nace caminando aquí, nadie nace salvo del infierno. Todos nacemos aquí y estamos condenados al infierno y tenemos que ser salvos del infierno. Todos tenemos que ser salvos del infierno. Ahora, Cristo nos salvó a todos. La salvación ha sido completamente consumada y se hace efectiva para nosotros la salvación de nuestras almas, de que nunca les sea quitada la vida al alma, la vida eterna, por la fe. No solamente por creer, creer es saber. El ser humano no es salvo por saber el evangelio, ni siquiera por predicarlo. El ser humano es salvo creyéndolo con fe, y ahí entra. Cristo dijo: id por todo el mundo, discípulos míos, y predicad el evangelio a toda criatura. Los dos requisitos: el que en él creyere en el evangelio. Segundo requisito: y como resultado de haber creído con fe, haber mezclado su creer con fe, con todo su corazón, con toda su alma, sin dudar, yo le sumergiera el Espíritu Santo dentro de él, el Espíritu de Cristo, es decir, fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Es interesante que fue Cristo el que envía. Es Cristo el que envía. Cristo envió a sus discípulos. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es Cristo el que envía. Cristo envía a predicar el Evangelio. Los envió a sus discípulos. Fue Cristo el que envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿por qué hay personas que son cristianas y no predican el Evangelio? ¿No son enviados a predicar el Evangelio? Porque no tienen el Espíritu de Cristo. Miren lo que dice Romanos 10. Voy a tratar de ver el pasaje. Romanos 10:15. Romanos 10:15. Dice, hay una pregunta ahí. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía? Cristo. ¿Y cómo predicarán el Evangelio si no fueren enviados? ¿Quién envió a sus discípulos a predicar el Evangelio a toda criatura? Cristo. Y si Cristo no es sumergido dentro de ti, jamás tú serás enviado a predicar el Evangelio. Esa será la causa por la cual tú no predicarás el Evangelio, porque en ti no estará el Espíritu de Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cuando una persona oye el Evangelio genuino, el verdadero, el único, que Cristo murió por los pecados de nosotros y lo cree con fe, Dios sumerge al Espíritu de Cristo dentro de la persona. Y ahora la persona, al tener al Espíritu de Cristo dentro, al tener a Cristo dentro, ¿qué es lo que hace Cristo? Siempre envía a predicar. Yo predico el Evangelio porque soy enviado por el Espíritu de Cristo que mora dentro de mí. Y esa es la razón por la cual hay muchos cristianos que nunca predican el Evangelio. No son enviados a predicar, porque el que envía es Cristo. No envía un instituto bíblico, una misión pastoral, no, envía el Espíritu de Cristo. Por eso que Romanos 8:9 dice, como advertencia, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno de ustedes, que son muy cristianos, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo se verifica que una persona tiene el Espíritu de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo envía a predicar el Evangelio, el verdadero, el genuino, a toda criatura. Que Dios les bendiga.